Biblias, la carta o la epístola de Primera de Tesalonicenses. La epístola de Primera de Tesalonicenses. Ahora sí vamos a empezar a desmenuzar el texto. La semana pasada fue como una introducción. Ya que tenemos eso claro, bueno, espero que esté claro. Si tuviste duda de algo de lo que comenté la semana pasada, de como el fin del tiempo, de la cronología, de todo eso, habla conmigo. O sea, no soy experto en la área, pero me gusta la escatología, me gusta saber de eso y es como muy claro. O sea, hay un orden de todo, entonces no quiero que te vayas con dudas. Háblame o mándame un mensaje o algo y lo podemos platicar. Pero hoy, si tomas notas, se llama el mensaje Señas de Vida. Señas de vida, y como cualquier vida, tu cuerpo da señas, ¿no? O sea, sabes que estás vivo cuando tienes un pulso, ¿no? O sea, te checan y dices, ok, esa persona está viva. Caminas, hablas, lo demás, parpadeas, todas esas son señas de vida. Y así como nuestro cuerpo nos da señas de vida, también el cristiano da señas de vida espiritual. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a examinar el primer capítulo, son 10 versículos. Y ¿por qué no hacemos esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el texto y luego lo empezamos a ver así en sus partes. Dice esto, dice primer versículo, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, sabemos que Silvano es Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habíais sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Señor, venimos para estudiar, Señor, para acercarnos a ti, porque tu palabra es muy clara, que si nos acercamos a ti, Señor, tú te nos acercarás. Y eso queremos hacer, Señor, queremos conocer más de ti. Pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, que sea derramado aquí en nuestras vidas, que sea nuestro consolador, el que nos va a enseñar, Señor, el ayudante. Señor, queremos tomar todo lo que tú tengas para cada uno de nosotros en estos versículos, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La semana pasada vimos el autor y el propósito de esta carta. Si no estuviste con nosotros, te puedo decir rápidamente que el apóstol Pablo escribió esta carta de la ciudad de Corinto en el año 52 AD, durante lo que era su segundo viaje misionero.
Lo escribió porque muchos de los de Tesalónica habían puesto su fe y su confianza en Jesús, pero ahora tenían preguntas. Pablo toma 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, para contestar esas preguntas. Y sabes, algo que es como muy alentador para un pastor es ver que la gente reciba salvación y que de ahí empiecen a leer su palabra y que tengan preguntas. Eso como que me anima un montón. Esta semana pasada, el miércoles, no está ahorita aquí con nosotros, no creo, pero Samantha vino el miércoles después del servicio y me dijo, pastor, tengo una pregunta. Y me llevó a Romanos capítulo 3 y me dice, no entiendo esto, o sea, tengo una duda de esto. Y sabes, en ese momento yo no tenía la respuesta. Y soy hombre lo suficiente para decir, ¿sabes qué? No lo sé. Déjame lo estudio, déjame lo veo, déjame lo checo bien, porque un versículo fuera de contexto puede decir un montón de cosas. Pero ya viendo el contexto y todo lo demás, yo quería tomar el tiempo para darle una buena respuesta y hoy me da lástima que no está porque tengo la respuesta, a ver cuando la veo para darle la respuesta, pero yo no tengo todas las respuestas. Pero sabes, yo sé quién las tiene y ese es el Espíritu Santo. Yo sé dónde encontrar las respuestas y eso es en la palabra. Entonces Pablo tomó las preguntas de estas personas y empezó a tratar con ellas y contestarlas y así armó estas 2 cartas. Y aunque eso es inspirador, alentador para un pastor, otra cosa que es súper inspirador para mí, para un pastor, es cuando esas mismas personas que han recibido al Señor, están leyendo la palabra, tienen preguntas, empiezan a demostrar señas de crecimiento. Eso es como súper inspirador para mí. ¿Sí? Señas que lo que están leyendo les está impactando. Que ya no fue solo una salvación, que ya no es solo que están leyendo su Biblia y que tienen preguntas, sino que ahora ya son hacedores y no solo oidores, discúlpenme, de lo que leen y lo que escuchan. Pues así empieza su carta Pablo, reconociendo aquí en este primer capítulo eso en los tesalonicenses que habían recibido, estaban leyendo, estaban conociendo más de Dios, tenían preguntas, pero también había señas de vida en ellos. Y por eso le di ese título. Van a ser 3 señas o señales, como quieras decirle, de vida que va a dar la iglesia en Tesalónica, como el pulso de la iglesia. Van a ser 3 cosas que vamos a ver hoy. Y ya antes de contestar Pablo las preguntas que ellos tenían, antes de hablar del rapto que hablamos la semana pasada, del futuro, Pablo les va a decir de lo genuino que era su fe. Pablo los va a reconocer. Y te hago a ti la pregunta en lo que estudiamos esto, ¿qué genuina es tu fe? ¿Qué señas de vida espiritual está dando tu vida? O cuando te toma alguien el pulso así espiritual, dices, oye, como que no tiene vida. O sea, pónganle los de estos para que resucite, ¿no? Espiritualmente. ¿Qué es lo que ve la gente en ti? Si te observaba a alguien, ¿ves señas de vida espiritual en tu vida? ¿Sí o no? Van a ser 3 cosas y así lo vamos a desmenuzar. Versículo 1 va a ser la salutación, o sea, siempre Pablo, bueno, esta es la primera carta que escribe, entonces aquí nos va a dar la salutación. Hoy en día estamos impuestos a que se escribe una carta o mejor ahora un email y que al final ponemos nuestro nombre, ¿no? Agradecido por todo, Héctor Velarde, lo que sea, pero en este entonces se identificaban al principio. Entonces eso va a ser versículo 1 y luego versículo 2 y 3 van a ser las 3 señas, nos va a decir de estas 3 señas. Y luego versículo 4 a 10 van a ser estas 3 señas en acción. Entonces 2 y 3 las 3 señas, 4 a 10 las 3 señas en acción. Entonces, para ya no
perder más tiempo, vamos, versículo 1 dice así, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya les comenté que Pablo escribió esta carta, pero noten que se la escribe a, ¿sí lo vieron?, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta no era como cualquier iglesia. Anoche estaba leyendo de la iglesia de la marihuana. ¿Sabías que hay una iglesia en Denver, Colorado? O sea, es la iglesia de cannabis, de marihuana. Y se reúnen para tomar un tiempo así solemne donde piensan en su ombligo, no sé en qué están pensando, y luego llegan a ese lugar donde un momento de silencio y luego empiezan todos a fumar. Y esa es la iglesia de la marihuana en Denver, Colorado. Espero que no te interese. Pero en un tiempo, o sea, así piensa mi mente, porque en un tiempo ese era como mi Dios y yo pensé, oye, ¿dónde estaba esto cuando yo andaba? y le doy gracias a Dios que no estaba, porque a lo mejor yo sería el fundador de esa iglesia, ¿no? Entonces, eso no existía cuando yo andaba en esos caminos, pero ahora sí lo encuentras. Colorado es un estado donde se permite fumarlo y usarlo libremente. Entonces, esta iglesia, vamos a regresar al texto, es la iglesia de los tesalonicenses en esta ciudad. Y tienes que saber que Tesalónica era una ciudad importante para el imperio romano, era una ciudad romana, pero era súper importante, era una ciudad costera con la vía Ignacia, se llama, que cruzaba por medio de ella. Dani, ¿me muestras el mapa rápido? A ver si les puedo mostrar aquí. No sé si ven la línea roja. A ver, si prende, esta línea roja es la vía Ignacia, y lo que hacía esta vía es que aquí es Roma, ¿sí? Y aquí está Europa, Tesalónica está aquí, y pasaba esa vía por la ciudad de Tesalónica. Esta vía medía unos 1000 metros o más de distancia y era importantísima porque lo que hacía es que conectaba a Roma con el resto del mundo, con partes de Europa y con partes de Asia Menor. Entonces era una ciudad que la frecuentaba un montón de gente, así como Corinto. ¿Recuerdan cuando estudiamos eso? O sea, Corinto también era una de esas ciudades donde pasaban las naves y ahí se juntaba de todo tipo de persona. Pero no solo eso, sino que Tesalónica estaba situada a unos 80 kilómetros del monte Olimpo. Ustedes a lo mejor saben cuál es el monte Olimpo. El monte Olimpo era la cuna de los dioses griegos. Era una ciudad, Tesalónica, pagana. Era una ciudad religiosa. Era una ciudad próspera. Pero aquí le escribe Pablo a la iglesia que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dios ya había salvado a muchos en poco tiempo que Él estuvo ahí en esta ciudad, no solo Él, sino que nos dice Silvano y Timoteo. Y les tengo que pedir, piénsenlo conmigo. Estas personas le habían dado la espalda a los dioses, a los ídolos, a la mitología griega. O sea, esos eran paganos estas personas, pero ya le habían dado la espalda. El vivir en una ciudad como Tesalónica y darle la espalda al panteísmo, que es tener el culto a muchos dioses, era como un gran paso. De decir, ya no voy a hacer esto, sino que voy a seguir solo a Jesús. Y sabes, no cualquiera le daba la espalda si la otra cosa no era real. Entonces era como que si le voy a dar la espalda a esto, vale más que sea real. A lo mejor un poco similar a como nuestra ciudad, ¿no? Tenemos unas personas religiosas aquí en nuestra ciudad. ¿Sí? Y el darle la espalda a eso es como un gran paso. Te cuesta, te puede costar tu familia, a veces tu trabajo, a veces prosperar, todas esas cosas, pero si no es algo real, creo que no todos le daban la espalda.
Y esto está pasando aquí. Estas personas le dieron la espalda, lo hicieron, y ahora ellos formaban parte de la iglesia de Dios y de Jesucristo en Tesalónica. Les llamo la atención a la otra cosa que dice aquí. Dice no solo que era la iglesia, sino que gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera vez que Pablo escribe estas palabras. Pero quiero que notes dos cosas aquí. Primero quiero que notes que la gracia y la paz provienen solo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Te tengo que decir, no hay ninguna otra cosa que te ofrece gracia y paz. Yo intenté un montón de ellas, tal vez tú también, y nada, absolutamente nada me dio gracia y paz aparte de Jesús. ¿Qué es la gracia? Pues gracia es simplemente esto, es recibir lo que no mereces. Esa es gracia, recibir lo que no mereces. Ahora dime, ¿quién más te va a dar el ejemplo de recibir o dar lo que no mereces? ¿El mundo? No creo. El mundo que busca justicia. ¿A poco no? O sea, el mundo no te va a dar lo que no mereces. O sea, muy apenas te da lo que mereces. Ahora menos lo que no mereces. Entonces, ¿de dónde lo vamos a aprender si no es del Señor? De Él proviene la gracia. Y luego dice paz. Paz y gracia. Paz, según el diccionario, me gusta, es un diccionario de 1828, tiene muchas referencias cristianas, lo puedes encontrar en el internet, pero paz, según ese diccionario ya antiguo, dice esto, es libertad de disturbios o molestia por las pasiones, libertad del miedo, del temor, ira o ansiedad, quietud de la mente. Me encanta eso. ¿No has tenido esas veces donde como que corre tu mente y tratas de acostarte, de dormir y no puedes? Es una inquietud de la mente, pero la paz es lo opuesto, es quietud de la mente, tranquilidad, calma, y luego dice tranquilidad de conciencia. Oh, eso me encanta. Yo viví mucha de mi vida sin tranquilidad de conciencia. No sé tú, pero si yo iba manejando y de repente iba un policía detrás de mí, empezaba hasta a sudar, me empezaba a palpitar el corazón. ¿Por qué? Porque tenía yo cosas que ocultarle, ¿no? O sea, estaba en los malos caminos. Y si tú has vivido eso, tú sabes lo que digo. Esa no es tranquilidad de la conciencia. Pero en Jesús, ahora cuando se me ponen detrás de mí, atrévete a pararme a ver qué pasa. Te voy a compartir el evangelio, sí, me detienes, pero es una diferencia. Ahora dime, ¿qué otra cosa te libera tu mente, tu alma y tu conciencia de esas cosas? Nada más que Dios. Oh, yo sé lo que roba la paz. Hay muchas cosas que roba la paz. Te comento de unas. Yo pienso en el ojo, en lo que tú ves, en lo que tú permites entrar a tu ser a través de tus ojos. Eso roba paz, depende de lo que sea. O qué tal el oído, lo que tú escuchas, eso también te roba paz. Yo recuerdo muchas veces antes de conocer al Señor, a mí me encanta la música y yo la escuchaba, pero más bien por el ritmo, las melodías, todo eso, no tanto por las palabras. Mi esposa es totalmente lo contrario. Ella, como es música y le encanta eso, el músico escucha cada palabra porque cada palabra tiene sentido y importa en una canción, mayormente ahora en la alabanza. Cada canción, cada palabra importa. Pero a mí no me importaban, pero aún las tenía grabadas en mi mente. Entonces ya nos adelantamos a ser cristianos y salía la rolita en la radio, ¿no? Y era una que conocía. Y le empezaba a cantar y luego de repente me empezaba yo ya ahora veo las cosas diferente, empezaba a escuchar lo que estaba diciendo y dije, ¿siempre decía eso de la canción? ¿O nomás hasta ahorita lo está diciendo? Pero es cierto, o sea, en una manera como sublímina entran estas cosas a nuestra
mente, a nuestro ser. Cuidado, eso te puede robar paz. ¿Qué tal tu mano? Lo que tocas, las cosas que tocas también pueden robarte paz. O tus pies, los lugares a donde tú vas, si no son buenos, te pueden robar paz. Pero solo una cosa da paz, y eso es una vida totalmente rendida a nuestro Señor Jesucristo. Y eso les está diciendo aquí Pablo. Si eres tú una persona sin paz, te animo a que empieces examinando esas 4 cosas: tu ojo, ¿sí?, tus oídos, tu mano, tus pies, y buscar lo que te está robando paz. Empieza ahí. Tal vez no es el problema y tal vez la fuga no está en ese lugar, pero a lo mejor sí. Entonces empieza ahí. La segunda cosa que quiero que notes es que la paz nunca precede a la gracia. El orden es el mismo en todas las cartas que escribió Pablo, menos Hebreos. Yo soy de la opinión que él lo escribió, otros no, está bien. En esa carta no dice gracia y paz, no es como la salutación, y muchos dicen que por eso no la escribió, no sabemos, pero aquí el orden es igual, siempre es gracia y luego paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dijo un pastor, jamás vas a experimentar la paz de Dios hasta que hayas experimentado la gracia de Dios. Me encanta eso. No lo puedes cambiar. No puedes tener primero gracia y luego, paz y luego gracia. Siempre tienes que tener la gracia primero. No podemos tener paz real hasta que veamos y aceptemos la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es esa gracia? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es gracia, hermano, hermana. Es gracia que Dios te salvó, que tú mereces muerte, yo merezco la muerte, pero Dios me salvó, gracia. ¿Qué tal Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracia, no lo mereces, pero no puedes tener paz hasta que recibas tú y aceptes la gracia de Dios en tu vida. Algo que es inmerecido, que tú no puedes hacer nada para recibirlo, y cuando tú lo aceptas, ¿sabes lo que empieza? Empieza a fluir una paz en tu vida. Tengo a un familiar ahorita que está en Estados Unidos batallando con cáncer. Tiene 2 semanas y media que le detectaron cáncer. Muy avanzado, muy agresivo este cáncer. Y él en su momento de desesperación, ya mucho tiempo que le compartía a mi hermano y su esposa y los demás, él pues nunca había tomado una decisión, pero hace poco tomó la decisión de aceptar al Señor. Y él ya ahora, pase lo que pase en su vida, sabemos su fin. Pero el otro día, estando ahí en el hospital, le dice a mi cuñada, le dice: oyes, esto que siento, se va a ir, se va, y lo que siente es la paz de Dios en su vida. Nunca lo había sentido, pero hasta que él rindió su vida a Jesús y experimentó la gracia de Dios, ahora sí empezó a fluir esa paz a través de su vida. Y dice: oye, esto se me va a escapar, se va a agotar esto en mi vida. Y le dice mi cuñada: es el Espíritu. No, recíbelo, gózate en eso. Y de eso está hablando aquí Pablo. Estas personas en Tesalónica habían experimentado la gracia de Dios y ahora caminaban en paz. Esta paz era notable en sus vidas. ¿Saben cómo lo sé? Por los siguientes versículos. En los siguientes versículos de 2 a 10, Pablo nos demuestra esa paz en acción.
Esta transformación que tenían estas personas era genuina, era algo real. Y seguimos con las 3 señas, verso 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí las captaste? Aquí menciona las 3 cosas que eran evidentes en las vidas de los creyentes en Tesalónica. Dice Pablo, oramos por ustedes, y luego la primera cosa dice, nos acordamos de la obra de vuestra fe. Y luego dice, y del trabajo, número 2, de vuestro amor. Y la tercera cosa, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te suena algo como común? ¿Algo que has oído en otros tiempos? 5 años después de que escribió esto aquí Pablo le va a escribir a la primera carta a los Corintios. Y allí en Primera de Corintios tenemos el famoso el capítulo del amor. Primera de Corintios capítulo 13. ¿Tú lo conoces? Casi cada boda a la que vas se habla de eso, ¿no? El pastor que nos casó a nosotros nos lo leyó ese capítulo. Es un capítulo hermoso. Y allí en ese capítulo, en el último versículo de capítulo 13, después de decirles lo que es el amor y lo que no es el amor, dice esto. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de los 3 es el amor. ¿Sí vistes que son las 3 cosas que menciona aquí Pablo? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Y sabes, es una cosa memorizar Primera de Corintios 13, tal vez tú te lo tienes memorizado todo el capítulo, no es muy largo. O es otra cosa también impresionante saber la cita del capítulo del amor, pero es otra cosa vivirlo. Es otra cosa decir, sabes, permanece la fe, la esperanza y el amor. Y decirlo, pero es otra cosa vivirlo. Y personalmente yo fallo seguido en estas áreas. Hay veces que yo pierdo el enfoque en la esperanza que tengo en el Señor. Y me empiezo a fijar más en lo horizontal y no en lo vertical, y soy culpable de eso. Hay otras veces que mi fe falla. Tal vez tú sabes de lo que hablo, donde tu fe como que falla y flaquea. Y dices, Señor, ayúdame porque mi fe no es como era en un tiempo. Me pasa seguido. Y creo que diario hago cosas que no son amor. O sea, es bueno ser transparente. Necesitamos de nuevo la gracia para recibir la paz de Dios. Pero los tesalonicenses eran un ejemplo de ser hacedores y no solo oidores de estas cosas. Tú lo puedes escuchar, fe, amor y esperanza, pero es parte de tu vida, ¿sí o no? Noten cómo describe Pablo estas 3 cosas, fe, amor y esperanza. Si tomas notas, quiero que lo notes o que lo escribas, porque vamos a volver a citarlo. Dice que es una obra de vuestra fe. Esa palabra obra es literalmente un negocio, es su profesión, es un acto, una acción. Y aquí se enfatiza la idea de trabajar. Es una fe que trabaja. ¿Están conmigo? Y luego dice, trabajo de vuestro amor. Interesantemente, en el griego la palabra obra y trabajo no es la misma cosa. Aquí esta palabra trabajo es un trabajo intenso con problemas. Un amor que cuesta. Literalmente es laborar golpeándose el pecho, es lo que significa esa palabra trabajar. Es un trabajo de vuestro amor. Y luego dice, es una constancia, así describe a la esperanza. Y la palabra constancia es la palabra griega hupomene. Hupomene es perseverancia, es firmeza, es pacientemente aguantando. Eso sería una constancia en la esperanza.
Es pacientemente aguantando la esperanza. Vamos a ver que la esperanza es en el regreso, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice, estas tres cosas, hermanos de Tesalónica, son evidentes en sus vidas y les felicitamos, los reconocemos, pero no muere ahí, sino que hay más. Ahora nos va a enseñar cómo es que estas cosas están en acción en sus vidas. Llegamos a la tercera parte, las tres señas en acción, versículo 4 a 10. Pero antes de eso, versículo 4 empieza con algo un poco interesante. A ver si lo captan. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Elección, ya salió esa palabra. ¿Es posible que Pablo les está hablando del calvinismo, del ser elegidos? No, espérate, no, porque Calvino no vive hasta 1600 años después de esto, entonces no está hablando de calvinismo. Calvin se lo robó a Pablo, ¿verdad? O sea, no es que Pablo está hablando del calvinismo, no es eso. Lo que sí les está diciendo es que han sido escogidos, o aquí elección, para salvación todos. Cuando yo leo la palabra, dice que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, para mí todo es todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que Dios escogió a toda persona para salvación, pero no solo eso, sino que Dios también nos escogió para obras. Le llamo la atención a Efesios 2:10, te lo leo. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice esto, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta palabra aquí donde dice sabemos de vuestra elección, esa palabra elección en el griego es la misma palabra que usa Hechos 9:15, cuando le dice a Ananías, Dios a Ananías que le vaya y le hable a Pablo. Ustedes saben la historia. Dice, ve, háblale a aquel Pablo, y dice Ananías, no, o sea, ¿que no sabes que él está matando a cristianos? Y le dice Dios esto, le dice, él, Pablo, él es mi instrumento escogido, es la misma palabra, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y a Israel. Así es que yo no sé tú, pero yo no tengo un problema con la palabra elección. Yo no tengo un problema con ser elegido. Te digo por qué. Porque yo he sido escogido por Dios para salvación, pero yo decido si lo acepto. No todos lo aceptan. Tú tal vez tienes seres queridos que han fallecido y nunca aceptaron. ¿Fue que no fueron escogidos? No creo. Yo creo que fueron escogidos según Juan 3:16, pero no lo recibieron, no lo aceptaron. Y yo creo que también yo he sido escogido por Dios para buenas obras, pero yo decido si las hago o no. Tú has sido escogido aquí desde antemano, cosas que Dios ha preparado desde antemano para que tú cumplas buenas obras en su iglesia, en tu vida. Dios de antemano las preparó para ti, las escogió, están conmigo, las escogió para ti. Pero tú decides si las haces. Y ahorita tú puedes saber, tú puedes decir, ¿las estoy haciendo o no las estoy haciendo? ¿Sabes lo que le llamamos? Es el libre albedrío. Tú decides, o sea, si tú no quieres, está bien. Pero has sido, que no se te olvide o que no salgas de aquí sin saber que has sido escogido, tanto para salvación como para buenas obras. Entonces, si esa palabra elección o escogido te tropieza, no lo permitas. Es una palabra muy hermosa, muy bonita. Dios te escogió para estas cosas. Pero no permitas que entre ahí como la soberbia, donde es que somos los escogidos y nos identificamos como calvinistas, entonces, que no lo somos,
en Irapuato, la primera semana viene una familia nueva que jamás ya no los vi, a lo mejor porque les dije que no era calvinista, pero viene después del servicio y me dice, oye, usted no me conocía, me escuchó predicar una vez y no hablé nada de esto y no me conocía, y dice, oye, ustedes son como reformados, ¿no? Calvinistas. ¿Y de dónde sacó esto? O sea, ¿cómo? De lo que dije, ¿qué te dio a entender eso de mi vida? A lo mejor estaba pidiendo que yo le diga, sabes que sí, pero no somos calvinistas, ni arminianistas, creo es la palabra. Creo que hay un balance, creo que cada punto de vista tiene buenos puntos, pero creo que hay un balance entre las dos cosas. Y acerca de la elección, tú has sido elegido. ¿Lo vas a hacer sí o no? ¿Lo vas a recibir sí o no? Que no te tropiece esa palabra, pero ahí dice algo interesante, verso 4. Y luego verso 5, aquí reconoce la primera cosa, dice, el trabajo de tu amor. Dice esto, dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí está la palabra amor. Pablo les dice, no solo les hablamos de la palabra, o sea, no solo les evangelizamos, es algo evangelizar, dice, sino que también vieron el poder de Dios en lo que salvó a muchos de ustedes. Y todo eso, ¿sabes por qué lo hicimos? Dice Pablo, para demostrarles lo que es amor, el trabajo de amor. ¿Recuerdas que de Tesalónica tuvo que huir por los hombres ociosos que se levantaron en contra de ellos? Pero Pablo estaba ahí por el amor. Si a Pablo no le importaba, nunca hubiera ido. Pero por el amor que ellos tenían, y aquí les está diciendo, o sea, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Les dice Pablo, les amamos lo suficiente para sufrir cárceles, azotes, acechanzas de hombres ociosos. Y te tengo que decir, ese es el trabajo de amor. Ese es amor que trabaja, que se golpea el pecho por los demás. Y luego dice, verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahí es donde habla de este amor en acción, del trabajo del amor. Dice, ustedes vieron el ejemplo de nosotros, del amor que teníamos, de lo que estuvimos dispuestos para sufrir. Y luego dice, ustedes vinieron siendo imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de, fíjate, gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ustedes han hecho lo mismo que nosotros. Ese amor que ustedes tienen es un amor que trabaja. Han amado, han experimentado lo que es tribulación por amar a los demás, que hasta ejemplo han sido ustedes. El amor que ustedes tienen ha sido ejemplo para toda esta región de Macedonia y de Acaya. Vemos aquí el trabajo, de su amor, del cual habla en versículo 2 y 3. Y Dios estaba usando a estos tesalonicenses para mostrar ese amor. Es decir, no solo dicen que aman, sino que sufrían por amar. Y les dice Pablo, bien hecho, bien hecho. No, es algo decir amas o amo, pero es otra cosa sufrir en el amor. Ahorita al final lo hablamos un poquito más. Y luego dice la segunda cosa, nos acordamos de la obra de vuestra fe, verso 8 a 9. Dice, porque partiendo o saliendo de vosotros ha sido, esta palabra partiendo es saliendo, porque saliendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo de que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron, en cómo se convirtieron de los ídolos a dioses,
para servir al Dios verdadero. ¿Recuerdan aquí que dije que la palabra obra de vuestra fe, esa palabra obra es un acto, es una acción, como que se enfatiza la idea de trabajar, es una obra de vuestra fe? Aquí les dice Pablo esto, les dice, no tenemos nosotros que ni usar palabras. ¿Por qué? Mejor nos quedamos callados. Porque los tesalonicenses estaban tan comprometidos a su fe que todos sabían los reproches, la persecución que aceptar a Cristo les costó, y esa, hermanos y hermanas, es fe. Es una fe que obra. ¿Sí viste que dice que hasta se convirtieron de los ídolos? Les costaba. Esa es una fe genuina. Ellos mismos se habían convertido de los ídolos, es decir, ellos actuaron, era una fe en acción. No solo decían, sí creemos, pero seguimos como seguimos, que muchas veces así pasa, ¿a poco no? Alguien dice, sí, yo acepto al Señor, y pasan los años y los años y los años, y esa persona nunca cambió. Y uno tiene la duda, ¿esa fe fue genuina? O sea, yo no vi que obrara nada, no le cambió para nada. Para ellos, los de Tesalónica, era una fe activa, trabajaba, pero no me malentiendas, por favor. Trabajaban no para salvación, sino porque ellos habían sido rescatados. Y por eso obraban. Obraban tanto, tenían una fe tan activa que dice Pablo, nosotros ya ni tenemos que decir nada, mejor nos quedamos callados. Sus vidas es evidencia de la fe que tienen y nosotros ya, ¿para qué decimos? Eso habla más que lo que uno pueda decir. Es tu fe. Es cuando la gente ve a tu fe en acción. La mejor explicación que yo puedo dar, creo, de una fe que obra es esto. Es mi fe, es una que obra en respuesta a lo que Dios hizo por mí. Y yo sirvo a Dios no para recibir salvación, como algunos te lo pueden predicar. ¿Sí? Haz esto, haz A, B, C y D y E y vas a recibir salvación. Bautízate en esta iglesia y vas a recibir salvación, te dicen algunos lugares. Eso ya no es hacer algo por respuesta a lo que Dios hizo por ti, sino que es hacer algo para recibir tú algo más, salvación. Y no es así. Yo sirvo a Dios no para recibir esa salvación, sino porque lo amo y porque no puedo hacer otra cosa más que servirle. Reconozco lo que hizo Dios en mi vida y yo deseo servirle, debo dar mi vida por Él. Esa es una fe que obra. Mi justicia, en la cruz, completa en la cruz. Yo no puedo obrar lo suficiente para merecer salvación, pero le sirvo porque entiendo yo, como lo había dicho, que Efesios 2:10 dice que he sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y por eso le sirvo. Es una fe en acción. Los tesalonicenses lo entendieron y esa fe empezó a obrar. Ellos no solo decían, somos cristianos, sino que era un estilo de vida que lo reflejaba. Y su fe era evidente a los demás, era una fe que obraba. Entonces Pablo los reconoce por el amor que trabajaba, la fe que obraba y luego también por una constancia en la esperanza. Fíjate en verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses tenían una perspectiva vertical. Si estuviste aquí la semana pasada, sabes de lo que hablo. Tenían una esperanza real.
Ellos no estaban viendo al plano horizontal, en lo mundano, sino que en lo vertical, a lo espiritual, a lo celestial. ¿Sí? Aquí dice que tenían una constancia en esperanza de ¿qué? De Jesús, de que Él iba a regresar, de que Él resucitó de los muertos y que Él nos iba a librar de una ira venidera. Estamos hablando del rapto, de ese arrebato que va a haber, donde el Señor va a regresar por su iglesia. Ellos tenían esperanza en esto. Y les tengo que preguntar, ¿cómo puede uno soportar tragedia o injusticia o maldad en este mundo? Porque lo hay, ¿a poco no? Seguido estamos confrontados con estas cosas. Maldad, injusticia, tragedia. Creo que solo teniendo esperanza en que algún día estaremos en la presencia del Señor. Es la única manera que yo puedo encontrar esperanza y paz en lo que está sucediendo aquí en este mundo. ¿Recuerdan que dije que no somos de este mundo? Que somos peregrinos, dije la semana pasada. Entonces, como peregrinos, cuando sucede tragedia, injusticia, maldad, lo único que te va a llevar más allá para poder sobrevivirlo es pensar en la esperanza que tienes en el Señor. Señor, algún día esto se va a acabar. Pero si tu vida la tienes aquí cimentada en este mundo, vas a batallar tremendamente. Y vas a enojarte con Dios y le vas a levantar un puño así cerrado y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Y tal vez tú en tu vida has vivido una injusticia. Tal vez tú en tu vida has vivido algo, una tragedia. Lo único que te va a ayudar a sobrevivir eso es tener un enfoque vertical en que, Señor, pasó esto en mi vida, lo sé. Y no, una injusticia, Señor, una tragedia. Hay un pastor en Estados Unidos de joven, 24 años creo, con un ministerio muy exitoso, pero hace 3 años, 4 años atrás creo, 3 años. 2 días antes de Navidad se le murió su hija de 5 años. Y dices tú, ¿cómo sigue? Una tragedia, 5 años. Veo al güerito y digo, ¿qué si algo así pasaría en mi vida? ¿Qué haría? Una tragedia. Pero si tú no tienes un enfoque vertical, celestial, en que, Señor, algún día vamos a estar contigo, entonces esa cosa te tumba y ya no vives. Y te tienes, ¿sabes qué? Estancado. Y si hay algo en tu vida, que una tragedia, injusticia, maldad o otra cosa que te tiene estancado, tal vez necesitas tú cambiar tu punto de vista, tu perspectiva. Y decir, en lo mundano, Señor, lo entiendo, es una tragedia, pero en ti hay esperanza. Y aquí los de Tesalónica tenían esa esperanza. Corrie ten Boom, una mujer, a lo mejor has oído su nombre, era una cristiana holandés. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia le dieron rescate y rescataban a muchos judíos que iban huyendo del holocausto de los nazis. Y allí en su hogar escondían a muchos cristianos, pero los agarraron, o sea, los descubrieron. Y ella por mucho tiempo vivió en la cárcel y viviendo esa tragedia. O sea, imagínate querer hacer el bien, ayudar a alguien solo para que te arresten y te encarcelen. Pero ella dijo esto y me encanta, dice, si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras adentro o si miras hacia ti, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás esperanzado o en paz, se puede decir. Y es muy cierto. Aquí vamos a ver que estos hombres, estas personas en Tesalónica tenían preguntas de la venida de Jesús. Sabíamos que lo creían. Cuando Pablo les dijo, lo creían. Y tienen unas preguntas, pero aquí les dice, ¿sabes qué? Veo la esperanza que tienen en el Señor Jesús. Y es interesante
Que es una cosa decir que tenemos amor, fe y esperanza, pero es otra cosa vivirla. Y Pablo aquí empieza su carta a los tesalonicenses diciéndole exactamente eso. Les dice: nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana quiero terminar con una pequeña reflexión, con unas preguntas introspectivas. ¿Obra tu fe? ¿Obra tu fe? ¿Le has puesto pies a tu fe? No para salvación o para aprobación de Dios, sino porque te parte el alma cuando ves al huérfano. O porque te duele cuando ves a la viuda en tribulaciones. Santiago dice que esa es religión verdadera. O cuando ves al menesteroso y deseas mostrarle fe. ¿Te parte el alma? Esa es una fe que obra. No para quedar bien con Dios, porque no lo puedes hacer. La sangre fue lo que te hizo quedar bien con Dios. Él ya lo hizo. Pero tienes una fe que vive de esa manera. Señor, yo quiero demostrarle mi fe a los demás. Y cuando ves a esa viuda, al huérfano, al anciano en el asilo, dices: quiero hacer algo. Quiero ponerle pie a mi fe. Decía mi pastor: hemos sido salvos para servir. Salvos para servir. Me encanta. Si tu fe es real, pero no sabes dónde encajas tú en esto que le llamamos la iglesia, el cristianismo, ora. Pídele a Dios que te muestre tu propósito. Señor, ¿dónde encajo yo? ¿Qué quieres que haga yo? Si de veras crees que Efesios 2:10 es para ti, que Él desde antemano puso cosas para que tú hagas, entonces búscalo, pídele. Te pido que tengas una obra, una fe que obra. Y luego tu amor. ¿Qué tan sufrido es tu amor? El amor mencionado aquí, donde dice que tenían un amor que trabaja, es el amor agape, es el amor de Dios. En el griego el amor se define en 4 maneras, en 4 formas, 4 palabras. Aquí esta palabra donde dice tu amor que trabaja es el amor ágape. Es un amor sacrificado. Es un amor que da. Es un amor desinteresado. Es un amor que se manifiesta en acción. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Actuó. Es un amor que, aquí es donde nos cuesta. Es un amor que no guarda ningún registro del mal. ¿Qué tan sufrido es tu amor? Amar de esa manera solo sucede cuando amamos a los demás lo suficiente para darnos por ellos. ¿Sabías que ese es el ejemplo del Señor? Él te amó lo suficiente para darse por ti. Y por eso es que ese es el amor de Dios, el amor ágape. A Dios le costó amarte, le costó su Hijo, pero nos amó lo suficiente para hacerlo. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí lo vistes? Por su gran amor con que nos amó.
Pídele a Dios que te dé un amor que trabaja, que es sufrido, que duele. ¿Sabes? Es difícil arrimarte a otra persona si siempre estás pensando, me va a lastimar. No me arrimo, mejor me quedo a esta distancia, porque si me arrimo, hay la posibilidad de que me va a lastimar. ¿A poco no? Pero ese no es amor. Ese no es amor. Dios sabía que a Jesús le iban a escupir y le iban a dar sus bofetadas y azotes y latigazos. Él lo sabía, pero aún lo hizo, y ese es el ejemplo que tenemos. Es un amor que da. Y finalmente, dice Pablo, nos acordamos de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿En lo horizontal o lo vertical? ¿Qué es tu perspectiva? Para el creyente, si tú conoces al Señor esta mañana, la palabra clave para ti es perseverancia. Es perseverancia. A pesar de lo que está pasando en tu vida, mantente firme en la esperanza que te da Jesucristo. No pierdas la esperanza, no tires la toalla. Recuerda que somos peregrinos en este mundo. Es la esperanza que tú tienes. Jesús va a regresar por ti. Gózate en eso. Puede regresar hoy. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿O te va a sorprender cuando te arrebate y estés en las nubes con Él? Ah, caray, ¿y esto qué pasó? O vives con esa expectativa. No sabemos cuándo regresa el Señor, pero sabemos que lo va a hacer por nosotros. Y ellos tenían una esperanza viva. Para el que nunca ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, te tengo que preguntar, ¿qué es tu esperanza? ¿En qué tienes tu esperanza? ¿En este mundo? Recuerdo a Salomón en su libro de Eclesiastés. En el primer capítulo dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y ya sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas, dice, me encanta, dice, son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Aparte de una esperanza en Jesucristo, esperanza en que Él va a regresar por su iglesia, todo es vanidad de vanidades. Con toda certeza te puedo decir que Dios te ama y Dios desea perdonar todo tu pecado y darte esperanza en una eternidad. Y vamos a hacer esto. Vamos a orar. ¿Sí puedes pasar, Jen? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor.